En esta presentación voy a explicar el desarrollo y la evaluación del radiofármaco basado en el cobre 64, específicamente en el cobre de 64 DOTA PSMA, el cual tiene ciertas aplicaciones importantes en el diagnóstico del cáncer de próstata. Para comenzar, es importante entender y comprender cómo este radiofármaco y se relaciona con la medicina nuclear. Forma parte y utiliza estas sustancias radioactivas para diagnosticar y tratar enfermedades. Como mencioné, una de ellas es el cáncer de próstata y el que se dará más énfasis. A diferencia también de otras técnicas, aquí no solo vemos estructuras, sino también procesos biológicos a nivel molecular. Y también, a su vez, el cáncer de próstata es una de las enfermedades más frecuentes en los hombres y uno de los principales desafíos es detectarlo de forma temprana y precisa. Por eso se han desarrollado radiofármacos dirigidos y que también son capaces de reconocer específicamente células tumorales y en este caso el radiofármaco se dirige a una proteína llamada PSMA, como sale en su nombre, que está sobreexpresada en células cancerosas de próstata, lo que permite obtener imágenes más específicas y de mejor calidad. A continuación, para hablar un poco acerca de este radiofármaco, es un radionúclido de gran interés en la medicina nuclear, debido a sus propiedades físicas versátiles que lo hacen adecuado tanto para el diagnóstico como para aplicaciones diagnósticas. También a su vez emite positrones, lo que permite su uso en tomografía por emisión de positrones o el PET generando imágenes de alta resolución. Además, también emite partículas beta negativas, lo que abre la posibilidad de aplicaciones terapéuticas tal vez en el futuro. Y una de sus principales ventajas es su vida media de aproximadamente 12.7 horas. Esto es mayor que la de otros radionúclidos como el galio 68, lo que permite realizar estudios más prolongados, facilita su distribución a centros que no tienen un ciclotrón para poder diseñar este radiofármaco. Sin embargo, esta vida media también implica considerar cuidadosamente la dosis de radiación administrada al paciente. Eh, a su vez, la necesidad clínica demuestra que hay una alta incidencia de cáncer de próstata para el empleo de este radiofármaco cobre 64 y la necesidad de una detección temprana en la que se pueda diagnosticar y encontrar a tiempo. Pero a su vez también existe algunas limitaciones de técnicas convencionales, perdón, que puedan encontrarse en escasez y que puedan emplearse mediante el uso de este. Este radionúclido emite emisiones beta más y beta negativo y como mencioné tiene una vida media de 12.7 horas. A su vez también tiene un gran potencial terapéutico y permite estudios prolongados y de mejor logística. A la vez en los procesos de su producción y disponibilidad irradian, eh, empieza su irradiación del blanco en este proceso, lo que quiere decir que un blanco enriquecido de níquel 64 es bombardeado con protones y la energía del haz influye en el rendimiento y pureza radionuclídica, lo que pasa a la que es a la disolución química, el uso de ácidos fuertes como el ácido clorhídrico, también para solubilizar el blanco irradiado. A su vez, mediante la separación radioquímica, generalmente mediante cromatografía de intercambio iónico, permite aislar este cobre y de impurezas metálicas y radionuclídicas. A su vez, desde el punto de vista químico, el cobre necesita unirse de forma estable a una molécula que lo transporte en el organismo. Para esto se utilizan quelantes, que son compuestos que atrapan el metal. También se usa el DOTA, que es un quelante muy versátil y ampliamente utilizado en la radiofarmacia. Sin embargo, no es el más específico para el cobre, lo que puede generar cierta inestabilidad y liberar el radionúcleo en el cuerpo. Este es un punto importante a considerar porque la estabilidad del complejo influye directamente en la seguridad y la eficacia del radiofármaco. También en su disponibilidad requiere una infraestructura especializada hasta el momento de usar el ciclotrón. También el uso de los blancos enriquecidos que difieren de un mayor costo, pero una alta pureza, y mediante su vida intermedia favorece la distribución regional. También el PSMA que se mencionó en un principio es una excelente diana porque se expresa en altos niveles en las células tumorales de próstata y mucho menos en los tejidos normales. Además, el uso de pequeñas moléculas como vector permite una rápida distribución en el cuerpo y también una eliminación relativamente rápida, lo cual mejora la calidad de la imagen a la hora de poderse diagnosticar. Mediante la química del radiofármaco, el quelante DOTA, que es el ácido
asaciclododecano tetracético es ampliamente utilizado debido a su alta estabilidad, como se mencionó. Eh, También se trabaja con temperaturas elevadas para poder favorecer esta unión del metal con el quelante que se mencionó anteriormente, y también se ajusta el producto en una solución adecuada para que su administración asegure que éste sea compatible con el organismo. A su vez, también es importante eh, controlar y evitar las contaminaciones, tanto químicas como microbiológicas, por lo que este proceso se realiza en condiciones controladas, siguiendo normas de buenas prácticas. También este cobre 64, el precursor, que es el DOTA PSMA, en condiciones deben mantenerse controladas, a su vez del pH y temperatura. Estas condiciones son muy importantes porque afectan directamente la eficiencia de la reacción. Mediante las características estructurales, contiene una estructura macrocíclica, a su vez cuatro átomos de nitrógeno, perdón, y cuatro grupos carboxilato. Estos actúan como un ligando octadentado y forman complejos altamente estables como el cobre. Algunas de sus ventajas es que posee una alta estabilidad, tanto termodinámica, lo que genera una fuerte afinidad con la diana. Eh, También en cuanto a su cinética, esta es resistente a su disociación. ¿Qué quiere decir? Que en un lapso de tiempo no va a ser tan destructiva. A su vez, en una importancia biológica, evita que pueda quedar cobre libre y que genere toxicidad. También reduce fenómenos de transquelación y descomposición en plasma, por lo que mejora la selectividad tumoral. Ahora bien, en cuanto a su mecanismo de acción de este radiofármaco, posee una unión específica, ya que tiene una característica particular. En sus células tienen una cantidad exagerada de una proteína que, como se dijo, PSMA. Este radiofármaco está diseñado como una llave para que pueda unirse a esta diana. Y al ser inyectado viaja por el cuerpo y se une específicamente a estos receptores en el que se encuentran las células tumorales. Una vez que el radiofármaco se acopla al receptor PSMA, la célula tumoral comete un error táctico y este se lo, se lo inyecta. Y mediante un proceso llamado endocitosis, la célula introduce el complejo hacia su interior y lo dirige a unas bolsas de reciclaje celular llamado lisosomas. Esto asegura que la radiación queda atrapada dentro de la célula cancerosa. Y mediante la emisión, ya sea en el interior, el isótopo del cobre 64 comienza su proceso de desintegración natural. Al hacerlo, libera la energía en forma de positrones, que sirven principalmente para el diagnóstico por imagen, en el cual se emplea la radiación gamma en energía de alta transferencia, que actúa como un proyectil microscópico desde adentro. Y lo que causa es el daño celular y la muerte. Esta radiación impacta directamente contra el núcleo de la célula tumoral, rompiendo de forma irreparable las dos cadenas de su ADN, y al quedarse sin instrucciones genéticas para sobrevivir o dividirse, la célula entra en apoptosis, lo que significa la muerte celular programada, logrando la destrucción del tumor. ¿Cuál es la importancia global que tiene en la radiofarmacia? La combinación de este radionúclido versátil del cobre 64 con el quelante estable del DOTA y el vector altamente específico del PSMA permiten el desarrollo de radiofármacos avanzados con una alta sensibilidad diagnóstica, un potencial, con un gran potencial terapéutico y una aplicación en la medicina personalizada. A su vez, antes de su uso en humanos, el radiofármaco debe evaluarse en estudios preclínicos, tanto estudios in vitro, que se analiza la afinidad por el receptor PSMA, es decir, que también se unen a las células tumorales, y que también se debe estudiar la internalización, que indica si el radiofármaco entra en la célula. A su vez, para la selección de este candidato, se basa en un enfoque racional de la investigación y desarrollo que integra criterios biológicos, químicos y clínicos para que pueda garantizar la eficacia y la seguridad de este. Mediante el antígeno de la membrana específica, constituye el blanco biológico elegido debido a su alta sobreexpresión en células de cáncer de próstata, especialmente cuando se encuentra en estadios avanzados y de enfermedad metastásica.
En cuanto al flujo de radiomarcaje del cobre 64, inicia con la obtención del radionúclido desde su fuente de producción, que es lo que es un generador, un ciclotrón o un reactor, en una forma química adecuada, a continuación en la que se realiza la preparación del precursor, vector o biomolécula que puede implicar su disolución, activación o conjugación previa con un quelante. Una vez que el cobre se encuentra en disolución, se añade este precursor de DOTA PSMA, por lo que pasa una reacción de marcaje en la que se mide el pH, la temperatura y el tiempo en el que este hace su efecto. Y mediante la purificación, ya sea de HPLC, se puede dar la formulación final del cobre 64, el DOTA PSMA. Y mantener estas condiciones, además del control y aseguramiento de la calidad en la radiofarmacia, abarca un conjunto de procedimientos también, estos son sistemáticos destinados a garantizar que el radiofármaco cumpla con estos requisitos de seguridad, pureza y eficacia antes de su administración. Cuanto, Cuando se trata de la estabilidad y la compatibilidad de este, se refiere a la capacidad para que pueda mantener sus propiedades físicas y biológicas dentro de los límites aceptables. Mediante este desarrollo del radiofármaco implica varios riesgos que deben ser controlados. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser la radiólisis, que ocurre cuando la radiación degrada el compuesto. Esto se puede mitigar agregando tal vez algunos antioxidantes durante el diseño o la preparación. Otro riesgo que puede encontrarse es la pérdida de radionúclido del complejo, lo que puede provocar acumulación en órganos no deseados como el hígado. Y desde un punto de vista radiológico, es fundamental aplicar el principio de Lara, que busca mantener la exposición a la radiación tan baja como sea razonablemente posible, controlando tiempo, el distancia y el blindaje. Además de una cierta evaluación preclínica propuesta, el cual tiene como objetivo demostrar la viabilidad biológica, la seguridad y el potencial diagnóstico o terapéutico antes de su aplicación en los humanos. Y además esta etapa integra estudios tanto in vitro como in vivo que permiten caracterizar esta interacción del radiofármaco con su blanco biológico y su comportamiento en sistemas celulares y su distribución en organismos completos. En, el, en la evaluación in vitro, en la unión al receptor, estos se enfocan en caracterizar la interacción del radiofármaco con su blanco molecular en condiciones controladas. Se evalúa la afinidad y especificidad de la unión al receptor mediante ensayos de unión, determinando parámetros como la constante de afinidad y la capacidad máxima de unión. Posteriormente se analiza la internalización celular, especialmente en radiofármacos terapéuticos, y para determinar si el complejo es capaz de ingresar a la célula tras unirse al receptor. A su vez, también en estudios in vivo se realizan en modelos animales para evaluar el comportamiento del radiofármaco en el organismo completo, ya que la biodistribución permite cuantificar la captación del radiofármaco en diferentes órganos y tejidos a lo largo del tiempo, identificando órganos, diana y posibles sitios de acumulación no deseada. Y en las aplicaciones diagnósticas también, que se complementa con estudios por imagen para visualizar la localización del radiofármaco y confirmar su capacidad de generar un contraste adecuado. En el caso de estos radiofármacos, también se evalúa además la eficacia en la reducción del tumor u otros efectos biológicos que pueden generar a corto o a largo plazo. Por último, la dosimetría conceptual, en el cual se estima la dosis de la radiación absorbida por los distintos órganos utilizando modelos matemáticos basados en la biodistribución, lo cual es clave para predecir la seguridad y optimizar la relación de beneficio-riesgo de este radiofármaco. A su vez, al comparar este radiofármaco con otros, como se mencionó con el galio 68 o tal vez el flúor 18, encontramos tal vez algunas ventajas y desventajas. La principal ventaja de este es su mayor vida media, lo que permite estudios más flexibles. Sin embargo, su principal limitación es la estabilidad por el complejo con DOTA, lo que puede generar liberación del radionúcleo. También algunos riesgos durante el uso y el desarrollo del radiofármaco implica diversos riesgos que pueden ser identificados y gestionados desde etapas tempranas para que se pueda garantizar la seguridad y la eficacia del producto. También los problemas que se mencionaron como la radiólisis, la transcalación y también algunas ciertas impurezas que pueden hallarse y algunos riesgos radiológicos durante la gestión de este, los cuales están asociados a la exposición del personal y del entorno a la radiación ionizante durante la producción, manipulación y administración de estos radiofármacos. Como conclusiones,
Se demuestra que este radiofármaco Q64 es una herramienta innovadora en la medicina nuclear para el diagnóstico del cáncer de próstata. También porque integra aspectos físicos, químicos, biológicos, lo que demuestra la naturaleza interdisciplinaria de este radiofármaco. También se presentan algunos desafíos, ¿no? Durante su desarrollo, lo que pueden ser los estudios revisados que sugieren durante el sistema DOTA, presenta también ventajas en la versatilidad, lo cual no es un quelate óptimo para el cobre, lo que puede traducirse en limitaciones como cierta inestabilidad in vivo y captación no deseada en los órganos como el hígado, a comparación con otros radiofármacos establecidos como el galio 78 o el flúor 18. Representa una opción prometedora, especialmente en contextos donde se requiere mayor tiempo de estudio o logística de distribución más amplia. Sin embargo, aún requiere optimización estructural y validación clínica para competir plenamente con los estándares actuales. Eso sería todo. Muchas gracias.